Hebreos 7. Octavio, venga un segundito, por favor. Yo quiero, pues Octavio me dijo que quería compartirnos un testimonio lindo que el Señor hizo y vamos a darle un minutico para que nos comparta. Que Dios lo bendiga. Bueno, mi testimonio es que hacía mucho tiempo, o sea, prácticamente 2 años, andaba con una enfermedad que no me pertenecía, pero los médicos decían que era incurable. Este domingo que era de milagros, el pastor puso, además, y entre eso puso sanidad. Mi esposa y yo nos levantamos y cogimos sanidad. Y era una enfermedad que últimamente me había azotado supuestamente el enemigo. Y yo le clamaba a Dios y yo decía, esta enfermedad no es mía, pero el domingo, cuando el pastor puso que era un domingo de milagros y que escogiéramos lo que a cada quien le convenía, pues nos aferramos, yo aferré y cogí esa palabra y mi esposa y yo nos levantamos y dijimos, no, sanidad. Y todos aquí, muchos conocieron mi forma en que llegaba aquí, todo tambaleando, no podía hablar porque el dolor era enorme. Pero yo me agarré de esa palabra y yo dije, bueno, hoy es el día del milagro mío que Dios me tiene preparado. Y aquí está como me ven, hablando feliz y contento y ya transformado en una nueva persona que Dios me levantó y que todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que obviamente lo que estamos ministrando es la palabra de Dios y Dios glorifica y respalda su palabra. Y la fe es fundamental en la vida cristiana. Si uno toma por la fe las promesas de Dios, entonces va a ver la gloria de Dios también en su vida. Amén. Bueno, en el libro de Hebreos quiero que vamos a recorrer ahí un pedacito juntos en el capítulo 7, en el versículo 1. Voy a leer solamente 3 versículos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Ok, en contexto, Abraham venía de una batalla, venía de una guerra, había una guerra confederada de unas naciones que se unieron para destruir simplemente voy a poner el contexto, y al final de la guerra quedan 2 reyes, y queda un rey que se llama el rey de Salem, Melquisedec, y este rey, como lo describe aquí el libro de Hebreos, por la tipología que se puede ver aquí, pues no es otra persona que pareciera indicar que es el mismo Cristo, ¿cierto? O sea, si no es Cristo, es un tipo de Cristo, porque aquí dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de vida. Y se encuentra también con el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma le dice a Abraham que él se quede con el botín de la guerra, pero Abraham le dice, yo no quiero ese botín, porque ese botín venía del rey de Sodoma. O sea, para él era como tomar plata
que no venía de la mano de Dios. Sin embargo, a este rey, a Melquisedec, él le entrega con fe los diezmos del botín. Y Abraham, dice la Biblia, que era un hombre riquísimo. No rico, sino la Biblia dice era riquísimo. Entonces, él desprendió de su corazón y le dijo: de esta parte yo te quiero entregar el diezmo de todo lo que me diste. Y al otro rey le dice: no voy a tomar de esa plata porque no quiero que nadie diga yo enriquecí a Abraham. Amén. Entonces, la riqueza que proviene de Dios es la que trae bendición para nosotros. Amén. Tú pones la expectativa en que una persona te vaya a enriquecer o que alguien te vaya a enriquecer, entonces va a ser una plata que no va a traer bendición a tu vida. Cuando tú tienes toda tu expectativa puesta en que solamente el rey de Salem es el único que lo puede a uno bendecir. Cuando digo rey de Salem me refiero a Cristo. Cuando tú le dices: yo quiero que la bendición venga de ti. La bendición de Jehová no añade tristeza. Amén. Cuando uno recibe dinero que no viene de las manos de Dios, siempre se da cuenta que el dinero como entra, sale. Y que el dinero que no entra en buenas condiciones tampoco trae bendición a tu vida, sino que trae maldición a tu vida. Por eso el dinero que uno recibe tiene que ser dinero de bendición. Y así como Dios te bendice, también Dios te dice: dame, pero con alegría, con gozo, con amor. Que tú puedas decir: Señor, yo esta mañana he preparado con amor esto, ofrenda de amor para ti. Y se lo puedas entregar por fe a Él. Amén. Entonces prepara con tu corazón tu sobre, prepáralo con amor, prepáralo. Los niños, entonces el niño Julián nos va a... brillando en mí, a través de mí, ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia, quien me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia, quien me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres la fuente de mi provisión, Señor. Gracias porque tu palabra dice que todo lo que proviene de ti, Señor, viene en bendición y será para bendición. Gracias porque tú cuidas de mí, Señor. Antes de que yo te pida algo, tú ya tienes cuidado de mí, Señor. Y hoy bendigo, Señor, estos diezmos, estas ofrendas que han sido traídas a este altar, Señor, con fe. Y de acuerdo a su fe, Señor, yo te pido que ellos también sean bendecidos, prosperados, Señor, y que nunca falte ningún bien en sus casas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres amor para con nosotros.
y tú cuidas de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, voy a invitarte a que vayas al libro de Génesis. Génesis capítulo 15. Génesis 15. Versículo 1 en adelante vamos a leer esta mañana. Yo quisiera que antes de empezar te levantaras un segundito de tu silla. Y vamos a levantar nuestras manos. Yo creo que el Señor esta mañana va a hacer algo muy poderoso, muy poderoso. Esta mañana vamos a tener la cena del Señor al final, pero yo vi 3, 4 testimonios que me dieron esta semana y yo te invito a que tengas mucha fe esta mañana, mucha fe, y que tú le pidas al Señor: Señor, yo anhelo sentir tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Quiero que te pasees, Señor, por favor, esta mañana por en medio de esta iglesia, Señor. Gracias porque tú vas a traer esta mañana también satisfacción en algunas necesidades. Gracias porque tú vas a traer señales, prodigios y milagros, Señor. Gracias porque tengo fe en mi corazón. Gracias porque por la fe, Señor, yo te puedo recibir, te puedo ver, te puedo sentir, Señor, esta mañana en medio de tu iglesia. No voy a dejar que nada ni nadie robe lo que tú has preparado para mí esta mañana. Amén. Amén. Ok, con esa alegría que desbordan, entonces vamos a sentarnos con la Biblia abierta en Génesis 15, y espero que la palabra los haga saltar de alegría esta mañana, porque es su palabra. Ustedes saben que nuestro padre Abraham fue llamado a los 75 años a salir de su casa, ¿cierto? ¿Sí lo sabían? ¿Amén? ¿Sí? Este grupo de acá lo sabía. ¿Sí? Bueno, a los 75 años el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición, etcétera, etcétera. Toda esa promesa hermosa se la dio en Génesis 12, ¿cierto? ¿Ya estamos conectados? Bueno. ¿De cuántos años? 75 añitos, ¿cierto? Ok. Él salió y él pensaba que iba a tener su hijo inmediatamente, supongo yo. Entonces, esta promesa que iba a tener un heredero y que iba a ser engrandecido y que iba a tener una muchedumbre de personas, la recibió cuando tenía 75 años. Eso, ya están subiendo la temperatura. Esto se lo dijo el Señor verbalmente, se lo comunicó. Él tenía una promesa de parte de Dios. Y cuando uno tiene una promesa de parte de Dios, uno sabe que Dios la va a cumplir. Después viene toda una trayectoria. La vida de uno es una trayectoria y tiene pasos. Después sale a caminar la vida con Lot. En el camino ellos se dividen. Lot escoge una tierra, Abraham escoge otra tierra, pero sigue su vida, y la vida de él hasta ese momento no tenía a su heredero, ¿cierto? Después viene una serie de sucesos y el capítulo 14, antes del capítulo 15, nos habla de esa guerra que fue lo que ministramos ahorita en el tiempo de los diezmos, ¿cierto? Entonces termina el capítulo 14
con el versículo 23, Abraham le dice aquí que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que tuyo es, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, que eso fue lo que ministré ahorita en el libro de Hebreos en el tiempo de los diezmos, ¿cierto? ¿Estamos conectados? Entonces, hasta este punto, Abraham viene bien, es bendecido por Dios, está rico, pero ¿qué le falta a Abraham? Le falta su hijo, ¿cierto? Le falta algo que él tenía una expectativa grande, y ese era el sueño de Abraham. Y Dios le había dicho a él que iba a tener su hijo. Pero en el capítulo 15, que es un capítulo que a veces es un poco difícil de leerlo, por eso lo vamos a leer despacito y lo vamos a leer juntos. En el capítulo 15, lo que Dios hace es confirmar la promesa a Abraham a través de un pacto de sangre. Porque sin pacto de sangre no hay promesa, no hay cumplimiento. Amén. Entonces, este capítulo es absolutamente importante en el desarrollo de esa promesa para Abraham de su heredero. Por eso quiero que te metas en este capítulo, que puedas disfrutarlo y que puedas dejar que Dios hable para ti. Amén. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos. En el versículo número 1 dice aquí, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le dijo, no temas? Sería la pregunta. Porque seguramente Abraham, en su corazón, empezó a albergar el temor ¿de qué? El temor de que la promesa de Dios no se fuera a cumplir. Entonces Dios tiene que salirle a él y advertirle y decirle, no tengas miedo, porque si yo te hice una promesa, esa promesa la voy a cumplir. Pero necesitaba ese refuercito de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos promesas de parte de Dios, pero vemos que pasa un poco el tiempo y nos empieza a dar temor de que la promesa de Dios no se vaya a cumplir, ¿cierto? Entonces, viene un segundo pedazo que es el análisis que uno normalmente hace de cómo va a solucionar ese problema, pero en sus propias fuerzas, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. O sea, la promesa de Dios te dice, yo voy a traer sobre ti eso que te dije que te iba a bendecir. Con eso yo voy a cumplirte. Y se lo pone a uno en la cancha de uno. Y uno normalmente lo que hace es empezar a tratar de decir, ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cierto? Entonces, Abraham en el versículo número 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, él dijo, yo no tengo hijos. Tú me dices que se va a cumplir la promesa, que voy a tener una serie de herederos míos. Pero como yo no tengo hijos, entonces, ¿cuál era la solución que quedaba? Que la prole o los hijos que iba a tener iban a venir a través de su mayordomo que se llamaba Eliezer. Entonces, él calculó todo y dijo, ok, entonces va a ser así. Y uno a veces le presenta al Señor el cuadro de cómo es que Dios va a responderle a uno a su oración. Y uno dice, de tal forma va a ser como el Señor lo va a hacer. Y uno trata de ayudarle a Dios en ese proceso de cómo va a responder Él
a lo que uno tiene por firme que Dios sí va a cumplir. Amén. Ok, entonces pasamos a un tercer bloque en donde Dios le dice, no es así, no es como tú crees, sino es como yo digo que va a ser. ¿Y qué le contesta en el versículo 4? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, si yo te dije que te iba a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo. No es a través de un sistema diferente, porque legalmente ellos podían decir, si yo no tengo un heredero, yo puedo como adoptar a un hijo de un mayordomo mío para que él reciba la herencia que me corresponde. ¿Ya? Pero el Señor dijo, no, lo voy a hacer de una manera especial y diferente. Y contigo lo va a hacer de una manera especial y diferente. Amén. Ahora, aquí viene todo el juego. Y quiero que notes esto que es absolutamente importante. Y yo revisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentarios para ver este versículo en particular. Y la mayoría coinciden aquí en que el versículo 6 es fundamental, porque ¿qué dice el versículo 6? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes qué coinciden muchos autores? Dicen que él prácticamente, lo que le dijo a Dios en este momento fue amén. Fue amén. Fue un amén que salió de lo profundo de su corazón. Es cuando Dios le dice a él, escúchame, no va a ser así, va a ser de esta manera. Y en ese momento, realmente Abraham le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Es decir, fue en ese momento, allí es donde se engendra el milagro. Y el milagro todavía no había llegado. Ni iba a llegar mañana, ni iba a llegar pasado mañana. Pero el milagro se engendró aquí. Tú engendras el milagro por la fe en el momento que realmente le crees a Dios. Y le dices, sí, Señor, yo hoy creo en ese milagro. Por eso dice, y le fue contado. Le fue contado quiere decir que seguramente alguien en un libro en el cielo lo escribió y dijo, él creyó, está hecho. Porque Dios necesita el pedazo tuyo que es la fe, para que le creas. Ahora, todo esto, y creyó él y le fue contado por justicia, es lo que después Pablo en Romanos, en Gálatas, en Santiago, todo este mismo versículo lo explica para el tema de la salvación. Que la salvación es solamente por la fe, no es por obras. Entonces, toda la estructura doctrinal del Nuevo Testamento está basada en estas palabras que dijo Abraham en este momento. Él dijo, y le creyó a Dios, y es el momento cuando tú le dices, amén. No es ese amén repetitivo de la iglesia que uno dice, ¿están de acuerdo? Amén, amén. ¿Amén a qué? No sé, pero amén. Ya, sino es un amén que tiene que salir del corazón. Es un amén que tú le dices a Dios, sobre esa palabra yo te digo amén. Y lo creo. Y cuando tú lo crees, es contado por justicia. Y te lo cargan en la cuenta. Entonces allí quedó metido en esa cuenta de uno. Y uno dice, así va a ser. Está hecho. Amén. Y eso te da tranquilidad y te da seguridad. Ahora, el versículo 8, no es que él dudó en el versículo 8, sino que más o menos le pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Le pregunta, como busca un poquito como de claridad de cómo va a ser. Y aquí quiero que te metas en esta historia, porque a partir de este momento, el Señor le dice que traiga unos animales, que los parta por la mitad, ¿cierto? Y que
los ponga allí. Entonces, dentro de la cultura hebrea y un poco copiado de cultura babilónica, ellos hacían un pacto y el pacto consistía en que ponían unos animales. ¿Qué animales dice allí que le pidió? Una becerra de 3 años, un carnero. Ok. No corta las aves, sino corta los otros animales, ¿cierto? Ahora, ponte de pie un segundito, por favor. No, todos no, solo Alejo. No se emocionen. Ellos, está bien, ellos cortan los animales por la mitad, ¿cierto? Y una vez que los cortan, entonces la idea era que los dos pasaban por en medio de los animales y ahí estaba la sangre, ¿cierto? Ahí estaba la sangre. Entonces los dos pasan por en medio de los animales. Y eso, gracias. Y eso significaba que quedaba cerrado el pacto, que el pacto quedaba bajo unión, que no había ya división entre los dos. Y eso era algo sagrado, eso era algo serio, eso era algo definitivo. Hacer un pacto de esos para ellos es como para nosotros hoy en día, que uno dice, necesito ir a la notaría y que venga con el sello y con el tema del notario para que yo quede tranquilo que la cosa se hizo legalmente. Ellos no tenían notario, pero entonces para ellos eso tenía más valor que cualquier cosa. Entonces acaban en ese momento de sellar un pacto de sangre. Ahora, mira todo lo hermoso que hay aquí. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, en el versículo 9 estoy, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad. ¿Lo partió? Por la mitad. Amén. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, nota esto, versículo número 11. Nota el poder de este versículo, ¿no? Dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Hasta aquí no dice que los dos hubieran pasado por allí. Simplemente él las partió, empezó a correr la sangre y empezaron a llegar las aves de rapiña. Y esas aves de rapiña, en otras traducciones, dice buitres. Los buitres son los chulos, los gallinazos, todos esos animales espantosos y feos que vienen a comer. Y es un tipo de que lo que en el Evangelio de Mateo dice que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, venían las aves y se las comían, ¿cierto? Esas aves que venían a comerse las semillas son tipo de los demonios que quieren arrancar lo que Dios está sembrando en cada uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, esta mañana yo estoy saliendo a sembrar y estoy tirando unas semillas. Yo simplemente soy el sembrador. La semilla es la que tiene el valor. La semilla es la que tiene la vida. El sembrador simplemente la lanza. Y algunos de ustedes cogerán la semilla y esa semilla dará fruto y fruto en abundancia. Amén. Algunos de ustedes dirán, yo creo en eso y me voy con eso. Y vuelve vida esta palabra. Otros dejarán que venga un chulo espiritual y se la coman. ¿Sí? Entonces no dejes que un chulo te vaya a dormir ahorita. ¿Vale? Dile, chulo, fuera, aquí, no quiero. Porque siempre hay un chulo que te quiere robar eso. Y hasta aquí también tipifica el esfuerzo de Abraham, ¿cierto? Mira cómo se va desarrollando este pasaje de hermoso. Hasta que el Señor hasta allí simplemente lo está viendo, Abraham. Lo deja quieto. El versículo número 12, ¿qué dice? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Hasta aquí Abraham estaba peleando solo.
Hasta aquí Abraham estaba luchando en sus propias fuerzas. Y el Señor hasta este momento dijo, hasta aquí me quedo. Y él estaba ahí toda la tarde, espantando los chulos, espantando los buitres. Y es lo que hacemos nosotros muchas veces en nuestra vida. Todo el tiempo como peleando solos, espantándolos y queda uno como agotado, cansado, un problema, otro problema, una situación, otra situación diferente, otra situación diferente, y uno va a salir de esta, y el Señor dijo, bueno, dejémoslo hasta que se duerma, porque Adán también lo necesitó dormido, hasta que cayó en sueño profundo, fue que le sacó a su costilla, no se lo sacó en vivo y en directo, necesitaba dormirlo, y necesitó que Abraham también llegara a un punto donde él se rindiera y cayera. Después de esto, en el versículo 13, 14, 15 y 16, él le relata lo que va a pasar en el futuro. O sea, él tiene un sueño profético. Le explica que no va a ser 1, ni 2, ni 3, ni 4 los descendientes de Abraham, sino que serán multitudes. Porque Abraham, ¿en qué estaba pensando? Abraham estaba pensando en su hijo. Pero Dios, ¿en quién estaba pensando? En su hijo. En su propio hijo. Abraham tenía el sueño limitado, el sueño, la expectativa limitada. Él estaba pensando, yo quiero tener un hijo, mi chiquito para consentirlo. Pero Dios dijo, no, el punto es que a través de tu hijo vendrá la descendencia de la descendencia de la descendencia que traerá a mi hijo. Entonces muchas veces mi expectativa de vida es demasiado limitada. Yo solo aquí quiero arreglar este problemita en mi vida. Quiero que Dios me sane en esta cosita. Pero Dios dice, ¿y para qué? Yo tengo una expectativa más grande contigo. Tengo una visión mucho más larga contigo. Porque si tú haces bien las cosas ahora, la bendición va a venir sobre multitudes de multitudes. Y decisiones malas que tú tomes ahora van a afectar a multitudes de multitudes. ¿Entiendes? Yo pensaba, por ejemplo, políticos corruptos que se roban todo el patrimonio y que se roban todas las finanzas de la nación o de una ciudad. Ellos traen maldición y afectan a una generación. Niños que mueren en un hospital porque no hay camillas, porque falta honradez, porque falta, no hay una ambulancia, no hay un carro de bomberos, porque se están robando eso. Ellos también tendrán que dar parte el día del juicio, ¿me entiendes? Y nosotros somos los llamados precisamente a romper con eso, a decir, aquí hay una persona que es luz, que es transparente, que es diferente, que será bendición para esta comunidad. Cuando nosotros estamos ayer en la visita a este orfanato, yo no sé qué vaya a pasar con estos niños. Nosotros no fuimos a jugar con ellos, a lero, a jugar sí. Nosotros fuimos a compartir con ellos, a hacer una actividad que les va a gustar a ellos, pero yo no sé qué vaya a salir de allí. Muchos niños ayer fueron tocados por el poder de Dios y esos niños serán transformados por Dios, recuperarán su identidad en Cristo y el Señor los llevará a proyectos grandes, a cosas muy grandes. Tu hogar está siendo restaurado, no simplemente para ser restaurado, sino para que tú seas bendición, para que tú lleves la bendición a multitudes de personas. Amén. Entonces siempre va a haber un chulo que quiere llegar a robarte. Pero aquí el Señor le muestra a Abraham un sueño profético y le dice, mira muchos años más adelante y cuando mires mucho más adelante vas a ver que son 2 millones de personas las que estarán en la tierra de Egipto y después yo los sacaré de allá. Eso es un tipo de la liberación de donde nosotros salimos. Amén. Y saldrán en bendición y saldrán enriquecidos. Eso dice aquí en la palabra de Dios. Ok. Ahora voy a saltar al versículo 17 y con esto quiero terminar. Dice, léelo conmigo, por favor.
Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y ¿cuántas antorchas? Una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién llevaba la antorcha de fuego? La llevaba Cristo. O sea, ahí es una especie de teofanía. En ese momento es como que Abraham volteó a ver y en el pacto de sangre típico debían ir las dos personas. O sea, él debió pasar con la otra parte y decir, vamos a hacer un pacto. Pero en ese pacto, el que pasó fue únicamente Cristo. Él pasó con la antorcha. Y él lo ve y dice, ok, quiere decir que en este pacto de sangre, el único que pasa y el único que pone todo es Él. No es nadie más, tú no pones nada. Porque la salvación y todo lo que hacemos es gratis. Y lo hace todo, absolutamente todo, Él. Entonces dice aquí, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Él lo vio. Y el versículo 18 que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ok, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué significaban todos estos pueblos? Significaban pueblos luchadores, grandes, guerreros, gigantes. Y el Señor le dijo, frente a todos esos problemas, yo te daré la victoria. O sea, no importaba, o sea, le dijo, ¿por qué? Porque yo pasé por la antorcha. Porque no es tu obra, sino es la obra de Cristo en ti. Amén. Ahora, tú puedes creerlo o tú puedes no creerlo. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Pero nota que esto es absolutamente hermoso. Cuando tú saltas un poquito a Éxodo 2. Éxodo 2, 23. Toma tu Biblia, por favor, y ábrela. Éxodo 2, 23. Esto fue en Génesis, ¿cierto? Ahora, tú vas a Éxodo 2, 23 y dice aquí, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿cuáles hijos de Israel? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de lo que Abraham vio proféticamente muchos años atrás. Este era el momento en que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cierto? Estaba preso en Egipto, estaba cautivo en Egipto. Y mira lo que dice aquí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. ¿Y qué dice el 24? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios dice, yo tengo un pacto de sangre con ellos. Y apenas el Señor le dicen, Señor, tú tienes un pacto de sangre conmigo, porque hicimos un pacto de sangre en el cual Él lo hizo todo. Tú no pusiste nada, nosotros simplemente dejamos que Él pasara por en medio y que Él hiciera todo. Y aquí el pueblo en medio de servidumbre, en medio de alta presión, lo llama al Rey de Reyes y le dice, acuérdate que tenemos un pacto de sangre. Y el Señor dice, me acuerdo,
del pacto de sangre y respeto el pacto de sangre en el cual tú no pusiste nada. Y por ese pacto de sangre voy a traer libertad a tu vida. Amén. Entonces, tú, si has creído en Cristo, tú, si realmente le has entregado tu vida a Cristo, entonces tú tienes que decirle, yo tengo un pacto de sangre contigo, Señor. Y Él se acuerda de ese pacto de sangre que tiene contigo y Él trae libertad a tu vida. Amén. Entonces, vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Señor, yo te doy gracias. Si tú dejas que este pasaje pase por tu mente, si tú entiendes en tu corazón y le pides al Espíritu Santo que te lo revele, entonces vas a entender que el hecho de pertenecer a una generación de pacto con Dios nos da a nosotros muchísimos privilegios. Amén. Y tú vas a ver que el Señor pasa como una antorcha diciendo, yo soy el que hago todo el pacto. Yo soy el que hago todo. Tú no pones nada en este pacto. Tú simplemente llamas al dueño del pacto. Amén. Ven acá, Alejo, por favor. Mira. Quiero que tomes tu Biblia allí y vayas al libro de Primera de Corintios 11:23. Vamos a compartir la cena juntos. Y voy a pedirle al Señor que ahora ministre a tu corazón. Primera de Corintios 11:23. Dice que algunos de ustedes esta mañana van a recibir la revelación profunda, porque muchas veces nosotros hemos recibido de parte de Dios promesas. Sabemos que hay una promesa sobre nuestras vidas. Sabemos que Dios ha hablado a nuestros corazones de cosas profundas y a veces el tiempo ha pasado y a veces como que se empieza a meter un pequeño temor en nuestros corazones y como que ese temor es, ¿será que el Señor va a cumplir la palabra que me dijo? ¿Será que el Señor realmente va a cumplir o esto se va a quedar así? Y el Señor tiene que aparecer en nuestras vidas y decirme, oye, con tu nombre propio, no temas, porque yo voy a cumplir lo que te dije. Amén. Y lo que yo te prometí, lo voy a hacer. Pero la única garantía de toda promesa es el pacto de sangre. Y ese pacto de sangre es el pacto que hizo el Señor con nosotros en la cruz. Amén. Si tú lees Primera de Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo, ¿cierto? Pablo dice, porque yo recibí del Señor, o sea, lo que les voy a decir, el Señor me lo dijo a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? ¿Qué te dice? Lo partió. Esto fue lo que el Señor me mostró cuando estaba preparando esto. Me dijo, Él partió, igual que los animales, Él partió el pan. Esa fue la razón por la que lo partió. Porque Él dijo, este es el pacto que voy a hacer. Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, el Señor lo que te estaba diciendo, hoy lo que te está diciendo es, cuando el Señor le dijo, ¿por qué lo partió el pan? Lo partió porque estaba recordando ese momento con Abraham, donde le dijo, voy a partir esto mitad a mitad, pero la sangre es mía, el cordero soy yo y el pacto es mío. Y tú solamente te lo apropias por la fe. El único requisito que te pide es la fe. Amén. Entonces, esta mañana es un tiempo para que tú puedas decirle, cierra tus ojos, habla con el Señor en esta mañana. Cierra tus ojos y tal vez tú creas que eres cristiano y no eres cristiano. Tal vez es tu primera vez que vas a entender esto en tu corazón. Y si ya eres cristiano, entonces va a quedar más profundo esta verdad. Porque el Señor siempre va a hacer memoria. Por eso dice, cada vez que ustedes hagan esto, me están llamando a mí y me están diciendo, hey Señor, yo me acuerdo que tengo un pacto de sangre contigo. Pero la sangre fue tu sangre. La sangre fue la sangre preciosa del Cordero. El que se partió en la cruz fue el Cordero de Dios. Amén. Y ese pacto nos hace a nosotros muy especiales. Ese pacto me permite a mí conquistar muchísimas cosas. Ese pacto con Dios me da a mí también muchas bendiciones y muchos beneficios. Amén. Cuando tú le dices, Señor, en ese pacto que tú hiciste en la cruz, también derramaste sobre mí sanidad. En ese pacto que tú hiciste en la cruz, también derramaste sobre mí paz. Porque dice que la paz de Dios fue derramada sobre nosotros. Amén. Entonces tu vida de angustia, tu vida de zozobra, tu vida de tristeza, no tiene cabida en este pacto. Amén. El Señor me pone aquí en Jeremías 32, 38. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Y haré con ellos pacto eterno. Amén. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Entonces tú le puedes decir gracias, Señor, porque tengo contigo firmado un pacto eterno. Y tú en el pacto eterno me dices que no te cansarás de hacerme el bien. Que te gozarás en hacerme el bien, que te alegrarás conmigo haciéndome el bien y que perpetuamente yo tendré ese vínculo contigo, Señor. Amén. Entonces cierra tus ojos y habla con Dios en esta mañana antes de participar en la cena y dile gracias, Señor, porque el cordero que fue partido fuiste tú, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz, Señor. Confiésaselo con tu boca. Yo lo sé, Señor. Yo sé que cuando tú estabas en la cruz del Calvario, tú te llevaste, Señor, en ese momento, tú te llevaste mi maldad, Señor. Tú te llevaste mi pasado. Tú te llevaste el viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado allí. Yo ya soy una nueva criatura. Nací de nuevo para ti, Señor. Yo empecé una nueva vida el día que te confesé a ti como mi Señor. Ahora tengo un pacto
el pacto de sangre. Ahora me acojo a ese pacto de sangre. Ese pacto de sangre que trae sobre mi vida bendición, paz, alegría, gozo. Y sé que tú nunca te vas a cansar de hacerme el bien, Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a escuchar esta canción juntos. Y vas a dejar que esta canción se haga vida en tu vida esta mañana. El Señor se va a mover esta mañana en medio de su iglesia y va a traer libertad a muchos de ustedes, y el Señor va a traer sanidad también a muchos de ustedes, porque es un pacto que el Señor celebró con nosotros. Amén. Vamos. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás. Siento tu caminar. Siente que el Señor camina esta mañana. Créelo, créelo con tu fe. Créelo. Deja que el Señor se mueva esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque te mueves, Señor. Trayendo sanidad. Gracias, Señor. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor, que esta mañana te mueves. Dale otra vez. Yo sé que estás. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar. Siente el caminar del Señor esta mañana aquí en medio de la iglesia. Créelo por la fe. Siéntelo. Entre el pueblo, Gracias porque te mueves esta mañana, Señor, en medio de tu iglesia. trayendo sanidad. Gracias porque traes sanidad, porque traes libertad, Señor, en esta mañana. Yo sé que estás. Gracias, Señor. Siento tu camino. Gracias porque caminas esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Señor, gracias porque lo que tú has dicho a mi corazón, aunque se demore un poco, Señor, yo hoy como Abraham te puedo decir, y creyó, pon tu nombre allí, y creyó Alberto, y creyó Claudia, y creyó Ricardo, y creyó Santander, y creyó Sandra, y les fue tomado
por justicia, Señor. Yo creo hoy, Señor, lo que no te había creído, porque algunas veces hago oraciones y repito mis oraciones, porque en el fondo no he creído que tú ya me has dicho que sí. Pero hoy es día de pacto, Señor. Hoy es día de recordar ese pacto que tú hiciste con nosotros en la cruz, Señor. Gracias porque esa cruz hermosa, Señor, donde fluyó tu sangre, me recuerda que yo soy hijo de pacto, Señor, que tengo un pacto eterno contigo, Señor. Y el pacto más hermoso es que tú vives en mí, Señor. El pacto más hermoso es que soy libre, Señor. Nada me falta. Gracias porque en ti estoy completo, Señor. Gracias porque no depende mi alegría de algo que está por venir, Señor, sino mi alegría depende que hoy tú vives en mí, Señor, y que eternamente viviré a tu lado. Yo te invito, si quieres compartir la cena, que permanezcas de pie. Si no vas a tomar la cena, te invito a que te sientes mientras ellos van a pasar por los puestos. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Ponte en orden con Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios no acepta la práctica del pecado. Dios reconcilia a cualquier pecador, lo reconcilia. Pero lo que no acepta es la práctica del pecado. Entonces, si vienes practicando un pecado, hoy es día de libertad para ti. Hoy es día para que tú le puedas decir: gracias, Señor, porque también esas cadenas hoy son rotas por ti, Señor. Ninguna cadena me ata al pecado, porque el poder de la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier cosa. Y Dios quiere que rompas eso para que vivas feliz, para que vivas libre. Amén. Para que te goces en la vida cristiana. Entonces, esta es una mañana de libertad. Amén. Gracias, Señor, porque hoy vamos a recordar el sacrificio tuyo en la cruz. Gracias, Señor. Yo iba a partir un pedacito de pan. Me llamó mucho la atención porque cuando, pues este está muy grande para mí, pero me llamó la atención que el Señor y más favor de Dios sobre mi vida. Amén. El Señor no se va a cansar de hacerme el bien y va a seguir haciendo el bien sobre tu vida y te va a bendecir en gran manera. Y aunque hayas creído que se tarda esa promesa y a veces tienes miedo y piensas que ¿será que sí? ¿Será que no? El Señor hoy te dice: no temas, porque yo te dije que sí y sí es sí en Él. Amén. Entonces créelo y te va a ser contado hoy por justicia. Amén. No sé por qué el Señor te pasó adelante, pero no fue a tenerme el micrófono. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
recibiré y sé que transformado yo seré. Cualquiera que sea tu pecado, hoy lo puedes tirar a la basura. Cualquiera que sea, porque la palabra de Dios dice aquí: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, el llamado del Señor es a que todo su pueblo comparta la cena, porque ningún pecado te puede dejar sentado. Y si hoy no lo puedes hacer, está bien, pero ora para que nada impida que puedas participar de la cena, porque participar de la cena es decir, el Cordero hermoso fue el que fue sacrificado por mí. El Cordero de Dios fue el que derramó su sangre para que yo tuviera libertad. Amén. Y Dios lo único que anhela hoy es que haya libertad en tu vida. Libertad de miedos, libertad de angustia, libertad de qué será lo que viene para mañana para mí. Ninguna preocupación debe haber en el corazón nuestro. Amén. Porque Él está de nuestro lado. Amén. Y Él no se cansará de hacernos el bien. Gracias, Señor, porque tú un día en la cruz diste tu vida por mí. Gracias porque ese día, Señor, yo fui crucificado juntamente contigo. Y ahora vive un nuevo Alberto, un nuevo, tu nombre, una nueva criatura. Yo soy diferente, yo no soy simplemente reformado, soy nuevo, soy hecho nuevo en mi espíritu para grandes obras. Amén. Y Dios va a hacer cosas muy lindas con mi vida. Seré bendición. Donde yo voy soy bendición, porque Dios vive dentro de mí. Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios vive dentro de mí. Amén. Gracias, Señor. Y recordamos ese momento, Señor. Y gracias, Señor, por tu sangre que me redimió, me compró. Hoy tengo un nuevo dueño. Hoy te pertenezco a ti, Señor. Tú eres mi dueño. Tú gobiernas en mi vida. Gracias, Señor. Siente la felicidad, siente el gozo allí en este momento. Míralo a Él y dile: gracias, Señor, porque yo te pertenezco a ti. Gracias, Señor, mi vida te pertenece. Tú cuidas mi vida, tú proteges mi vida. Gracias, Señor, en ti estoy seguro, en ti estoy confiado, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Aunque yo soy infiel, tú eres fiel conmigo, Señor. Mi vida está segura en ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tomar la copa. Y antes de irte, vamos a cantar esta canción por última vez juntos. Amén. Y mientras la cantamos, vas a creer que el Señor va a pasar por en medio tuyo. Amén. Y hoy va a haber libertad en muchas áreas de tu vida. Amén. Vamos a cantarla con fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No te vayas, no hemos terminado, estamos a 1 minuto. Deja que el Señor se mueva esta mañana. Gracias porque estás aquí, Señor. Y traes libertad, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Mueves entre el pueblo. Gracias, Señor. Trayendo libertad, trayendo sanidad. Trayendo sanidad.
Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Amén. Los bendigo. Semana de caminar, dejarlo ver a Él y recibir cosas grandes en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, se inscriben con Mónica y Leonardo. No se les olvide, por favor, del Día de la Familia. Atención, todos los jóvenes, por favor, acá en el ala izquierda, acá por todos los jóvenes que van a tener una reunión